A los 87 años murió el exministro y embajador Máximo Pacheco. Sus restos serán trasladados esta tarde al ex Congreso en Santiago. Para conversar de este tema, establecemos contacto con el expresidente de la República, Ricardo Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, expresidente? Me gustaría un poco también conocer su opinión cuando muchísimas personalidades del mundo político han destacado el legado de Máximo Pacheco. Bueno, creo que Máximo Pacheco fue un servidor público ejemplar. Fue un gran catedrático en la Universidad de Chile. Máximo fue el ministro de Educación de Frei Montalva. Máximo fue el senador que recuperaba la democracia. Pero tal vez lo que queda en el corazón de tantos chilenos es el Máximo Pacheco, defensor de los derechos humanos. Cuando hubo que levantar la voz, la levantó, y la levantó con fuerza y con decisión. Sus convicciones eran grandes, muy definitorias frente al tema de los derechos humanos. Sabía trazar la línea. Cuando tantos callaron, él levantó la voz junto a un Jaime Castillo, junto a un Andrés Elwin. Hay que recordar lo fundamental que fue en el caso de los hornos de Lonquén, cuando ante el horror de lo que allí ocurrió, el cardenal, dada la importancia que tuvo Máximo para que aquello fuera clarificado, el cardenal de la época, Silva Enríquez, le nombró su representante personal. A partir de allí escribió con posterioridad un libro para la posteridad. Luego siguió sirviendo al país. Cuando fui presidente de la República, tengo que agradecer la forma elevada en que él desempeñó el cargo de embajador de Chile ante el Vaticano. Su conocimiento de la curia romana, su conocimiento de los cardenales. Me tocó, cuando tuve que estar en un par de oportunidades en el Vaticano, ver la forma en cómo todos se referían al embajador de Chile. Y como gran, junto con de ser embajador, seguía siendo un gran profesor, escribió 2 libros en su periodo en el Vaticano. El primero, la historia de las relaciones de Chile con el Vaticano a partir del gobierno de Arturo Alessandri, cuando establece la separación de la Iglesia con el Estado en la Constitución. Y luego, sus memorias de lo que fue su periodo en el Vaticano. En ese sentido, Máximo Pacheco ha sido también un escritor prolífico. A sus obras de consulta y de estudio en el ámbito de la judicatura están sus obras en el ámbito de la enseñanza del derecho. Tuvo el privilegio también muchos años atrás de ser alumno de Máximo Pacheco. Estudiamos en su texto de Introducción al Estudio del Derecho todos los que por las aulas de la Escuela de Derecho pasamos. Y después me tocó compartir, mientras fui profesor en la Universidad de Chile, de Máximo Pacheco. Fuimos colegas en la facultad, y luego la vida nos fue llevando por distintos derroteros. Hace poco estuve en su casa, en donde recibió a una importante delegación de cardenales que venían de Roma. Y allí entonces pude constatar el Máximo Pacheco cariñoso, afable, que se mantenía al día en todos los asuntos públicos. Sin duda es un ejemplo para tantos que tienen que seguir la huella de un servidor público ejemplar como fue Pacheco. Sus palabras coinciden sobre todo en destacar su labor con respecto a los derechos humanos, también a su importante legado desde el punto de vista académico. Diversas personalidades fueron alumnos de él, pero particularmente también se ha destacado muchísimo esa forma tal vez antigua de hacer política, que buscaba consensos, que buscaba grandes acuerdos y no tal vez tanta controversia pequeña que estamos viendo por estos días, expresidente. Bueno, es que yo creo que Máximo era un poco una consecuencia de aquello. Máximo era de un carácter muy abierto, sabía defender con fuerza sus convicciones, como lo demostró en la época en que había que pelear y pelear con fuerza, pero también entendía que los seres humanos tenemos que tener una capacidad de comprensión, entendimiento y diálogo. Y en ese sentido creo que él era capaz de tender puentes con todos los sectores. Y estoy cierto que ante un hecho como el que ha ocurrido, sus funerales van a ser representativos de aquello. En tanto los distintos sectores van a concurrir a rendir un homenaje
a quien encarnó tan bien las virtudes ciudadanas de alguien que sirvió también a la República de Chile. Y pues, tal vez sea útil lo que usted acaba de mencionar. Esto es el cómo, en periodos en que se ve tanta, ¿cómo decir?, tanto debate tan ideologizado, ser capaces de empinarse un poco y ver el Chile profundo, que es lo que espera de la dirigencia. Y lo que espera es un proceso de convergencia frente a tres o grandes temas que nos desafían hoy. Y en ese sentido, Pacheco fue un ejemplo de aquello, tanto en el Parlamento como en su rol de ministro, como en el rol de embajador. Él tendió puentes permanentemente. Y en eso creo que hay un ejemplo que seguir y que en el día de hoy es más necesario que nunca en este país que a rato se ve tan enfrentados unos a otros. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de poder conversar y también escuchar sus palabras respecto a la figura de Máximo Pacheco. Muchas gracias. Gracias a usted.